Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Si no las tenemos, simplemente no las necesitamos. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy es el día para la familia y continuamos con nuestra serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI. Compartiremos hoy el 9º tema, ambición versus contentamiento. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia en las Asambleas de Dios. Pastor Ángelo, muy buenos días. Hola Betty, buenos días estimado oyente. Esperamos que con el programa de hoy podamos ser de ayuda, de edificación para su vida como padre o como madre, que usted pueda hacer bien la labor de la crianza y pueda levantar hijos piadosos que amen y honren al Señor. Y le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará la mayoría de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué la serie de esta serie, ¿no?, de 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema ambición versus contentamiento? La razón para hablar de la ambición versus el contentamiento, Betty, como un desafío para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos, es porque precisamente en el siglo XXI vivimos en una sociedad netamente materialista y por consiguiente, pues consumista. Y esto, Beatriz, le ha hecho muchísimo daño a todas las personas, pero principalmente le ha hecho daño a nuestros hijos, a los que son los más pequeños, a las generaciones que hasta ahora se están levantando. Y para disfrazarlo, pues nadie quiere mostrarse malo, nadie quiere mostrarse duro, nadie quiere mostrarse insensible o materialista. Entonces, para disfrazar esa ambición o ese materialismo, la gente llama a su ambición por conseguir cosas, lo llama, o por conseguir también posiciones, lo llama tener metas, dicen que eso es ser alguien en la vida, que eso es no ser un conformista, que eso es progreso o sencillamente que es no ser un mediocre. Y aunque pues yo creo que no debemos ser mediocres, también creo que hay una línea muy delgada entre el no ser mediocre o ser un ambicioso, o un calculador, o una persona materialista, que lo único que nos importe en la vida es progresar al costo que sea, incluso si el costo es pasar por encima de los demás. Yo creo que hay una línea muy, muy delgada ahí. Pastor, ¿por qué dice que la ambición le está causando tantos daños a nuestros hijos, a los niños pequeños, a los de esta generación que se está levantando? Lo digo, Beatriz, porque en últimas somos los padres, los artífices de la siguiente generación. La siguiente generación nos observa, aprende de nosotros. Así que si nuestros hijos están comenzando a ser ambiciosos, materialistas o amadores del dinero, lo son porque de alguna manera nosotros como padres se los hemos estado mostrando, transmitiendo. No existe otra razón. Los hijos terminan siendo lo que sus padres les muestran. No solo lo que sus padres les dicen, sino lo que sus padres les muestran con sus acciones. Es por eso que los padres pues tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros hijos. Si ellos ven que nosotros como padres amamos las personas en lugar de las cosas, pues les estaremos dejando este buen legado. Pero si por el contrario, ellos ven que a nosotros nos importan más las cosas que las personas, pues no deberíamos esperar que ellos nos amen más a nosotros que a sus iPads, que a sus celulares, que a sus zapatos, que a su ropa. Pues para ellos va a ser más importante esas cosas que nosotros mismos. Es triste ver cómo hijos menosprecian a sus padres
porque se visten mejor que ellos, ¿no? Los chinos sacan ahí a relucir que tienen más estilo, que visten mejor que los papás. Si uno chapaba la antigua. Sí, exacto. O también desprecian a sus padres porque tienen mejores cosas que ellos. Pero ¿sabe qué es lo más irónico? Lo más irónico es que quien les dio esas cosas, ¿quiénes fueron? Nosotros los padres. Sus propios padres, ¿cierto? Vea, uno ve cómo los hermanos se atacan, se pelean y hasta se dejan de hablar porque el uno o el otro les cogió sus cosas. Eso pues ya está dejando ver qué es más importante en el corazón de esos hijos. La pregunta es, ¿dónde aprendieron eso los hijos? Y la respuesta pues debe ser una sola. Pues lo han visto de alguna manera en sus propios padres. Sus propios padres les han mostrado que es más importante el iPad, que es más importante los zapatos, que es más importante tener las cosas de moda. Pero pastor, no podemos negar que los medios masivos de comunicación y la publicidad centrada en el consumismo ha hecho su tarea. Eso es cierto, o sea, no lo podemos negar. Pero vea, Beatriz, una cosa es que nuestros hijos estén siendo bombardeados por los medios y por la publicidad materialista, y otra es que sus padres le den su venia con sus actitudes consumistas. Pues cuando los padres hacen eso, les están diciendo a sus hijos que lo que venden los medios publicitarios es cierto. Ellos les están asegurando que vale la pena sacrificar a las personas y a las relaciones por las cosas. Es más, cuando un hijo ve que sus padres tratan con menosprecio a la señora del servicio o tratan con menosprecio al vigilante del conjunto, les están modelando que los que se encuentran en una mejor posición económica tienen derecho a mandar, tienen derecho a ser altivos, a ser groseros, a ser los importantes. Y pues con esta enseñanza, los hijos quizás quieran desarrollarse, quizás quieran estudiar, quieran ser profesionales con el único propósito de ser mejores que los demás y tener poder sobre las otras personas. Eso es ambición y a la luz de la Biblia es condenable. Pastor, usted ya mencionó que la gente, para no pasar por mala, por dura, por insensible y materialista, disfraza la ambición. Además de lo que ya ha dicho, ¿por qué la ambición es tan bien vista en nuestra cultura posmoderna? Porque nuestra cultura posmoderna, Betty, aplaude, valora lo nuevo, valora lo fuerte, lo hermoso, lo costoso. Y por lo tanto, pues al mismo tiempo menosprecia o rechaza lo viejo, lo débil, lo feo, lo barato. Y todas estas actitudes están asociadas a un corazón ambicioso. Y permítame pues darle un ejemplo. Una persona que ambiciona o tiene como meta y obsesión en su vida tener el cuerpo perfecto, entonces, ¿qué comienza a hacer? Comienza a hacer ejercicio. ¿Por qué hace ejercicio? Porque quiere verse joven o más joven. También hace ejercicio porque quiere verse más fuerte, porque quiere que sus músculos sean más firmes o porque su figura sea esbelta, delgada. También quiere verse más atractivo o más bella, ¿cierto? Pero obviamente es difícil que lo reconozca. Más bien, tal persona dirá que lo hace porque quiere estar más saludable, aunque obvio, no podemos negar que esa podría ser una razón legítima, pero en el fondo, cuando esa persona se somete a su rutina de ejercicios, se dará cuenta que va a necesitar entonces, aparte de esa rutina, un mejor gimnasio del que tiene actualmente. También se va a dar cuenta que necesita unos suplementos vitamínicos y mucha proteína pues para poder alcanzar los músculos o el cuerpo que quiere. Entonces vea, su ambición en cuanto a su aspecto físico le lleva a tener entonces ambición en el aspecto económico, pues ya que pues lo que necesita le está obligando a adquirir mejores recursos para que su corazón ambicioso supla lo que le está pidiendo. A una persona como estas le va a costar grandes sacrificios usar su dinero para otra persona o para otra cosa que no sea algo que esté asociado con esa meta de su cuerpo perfecto. A una persona así le va a ser muy difícil ayudar con sus recursos económicos a otro. Inclusive podría volverse tacaño hasta con los miembros de su propia casa. Y vea,
todo empezó con la ambición de tener el cuerpo perfecto. Así es que está funcionando hoy día nuestra sociedad y la gente pues se ciega y ahí están los hijos viendo esos modelos, esos patrones de crianza, viendo unos papás que son egocéntricos, viven para un mundo consumista y materialista, pues obvio, ellos se van a levantar de la misma manera. Pastor, bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la crianza de los hijos? Bueno, los padres ambiciosos crían hijos ambiciosos. Los padres materialistas forman hijos materialistas. Los padres egocéntricos levantan monstruos egocéntricos. Eso es inevitable. Con pocas variaciones, los hijos se van a convertir en lo que son sus padres. Es obvio que hay sus excepciones, pero por lo general los hijos aprenden lo que se les enseña en casa por medio del ejemplo. Así que como padre nosotros tenemos la imperiosa tarea de hacer cambios sustanciales primero en nuestros estilos de vida para que podamos ver con orgullo y sin ningún remordimiento en el futuro hijos que siguen nuestro ejemplo. Con toda razón, pues Jesús, el Señor dijo en Juan 5:16, hablando de su relación con el Padre. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues aquí está diciendo Jesús que Él hacía todo lo que hacía, porque eso era lo que veía en el Padre. Pues sucede lo mismo en la relación humana. Los hijos terminan haciendo lo que hacemos los padres. Pastor, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que cultiven la virtud bíblica del contentamiento? Bueno, esto sí que es una excelente pregunta y me gusta como usted llama al contentamiento, una virtud bíblica. Porque muchas personas cuando escuchan la palabra contentamiento la asocian con el conformismo y créame que el contentamiento bíblico nada tiene que ver con el conformismo, el cual está asociado a la pereza y a la dejadez. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos entonces para que cultiven el contentamiento? Pues lo primero es estando contentos nosotros con lo que el Señor nos ha dado y también contentos por lo que no nos ha dado. Vea, nuestros hijos tienen que ver en nosotros personas que han aprendido a estar contentas, gozosas, alegres, independientemente de las circunstancias y de la tenencia de cosas materiales. Nuestros hijos no deberían ver en nosotros una actitud de reclamo, ni mucho menos palabras quejosas frente a lo que el Señor en su soberanía nos permite vivir. Más bien nuestros hijos deberían ver en nosotros continuamente una palabra de alabanza, deberían ver en nosotros acciones de gracias por lo mucho o lo poco que el Señor nos ha dado. Eso enseña mucho más que cientos, que miles de predicaciones, porque de nada sirve que en la iglesia se nos enseñe a adorar y agradecer a Dios por todo, y de nada sirve que lo hagamos incluso allá en el templo y levantemos las manos, si cuando llegamos a casa estamos indispuestos y empezamos a reclamarle a Dios porque no ha hecho lo que nosotros queremos. De nada sirve. Pastor, ¿vemos ejemplos bíblicos de contentamiento en medio de las circunstancias adversas? Claro que sí, y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, mira acá, Marcos 8 del 6 al 7 dice: entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. Imagínense, aquí estamos hablando del Señor Jesús. El Padre le pone una multitud, no recuerdo si esta es la de 4,000 o de los 5,000 varones, aparte de mujeres y niños. Pero el Padre, aparte de darle esa multitud a Jesús, le da apenas 7 pescaditos, estos 7 panes y unos cuantos pescados. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? Dar gracias. Dar gracias. Dar gracias. Qué impresionante eso, ¿no? Job 1:20 al 21 dice así: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Aquí ya pues sabemos nosotros que Job lo perdió todo lo que él tenía, y a sus hijos amados, 10 hijos en un mismo momento los perdió. Y él adoró a Dios
él, digamos, tuvo una actitud de respeto y de reverencia al Señor. En una prueba tan dura en un solo momento, ¿no? Nosotros, mejor dicho, hubiéramos renegado, quién sabe qué haríamos nosotros si eso nos pasara a nosotros. Filipenses 4, del 11 al 13, Pablo dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo obviamente está mostrando que él no se va a dejar dominar de las circunstancias. Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo alusión a que si tiene escasez, él va a pasar por la escasez con alegría. Si tiene abundancia, pues él va a pasar la abundancia con alegría. Ni la escasez ni la abundancia lo van a separar del Señor. Primera a Timoteo 6, del 7 al 8 dice: porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y Hebreos 13, 5 al 6 dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con el tema ambición versus contentamiento. ¿Qué más, pastor, debemos hacer como padres para que nuestros hijos no caigan en los lazos de la ambición, sino más bien que aprendan a estar contentos? Bueno, lo otro que también nosotros podemos hacer es no darles a nuestros hijos todo lo que ellos nos pidan. Nosotros no debemos hacer eso. Incluso no debemos darles todo lo que ellos desean. Yo sé que los padres que les dan de todo a sus hijos, en el fondo no tienen ninguna mala intención. Pero si así acostumbramos a nuestros hijos, créanme que llegará el tiempo en que ellos no tendrán todo lo que quieran y se frustrarán y empezarán entonces a tomar malas decisiones debido a que siempre se les dio todo. Cuando se les da todo a los hijos, ellos pierden el sentido de sorpresa. Ahora resulta que nada les sorprende. También pierden el sentido del logro debido a que ellos no han logrado nada, pues todo se los dimos. No generan entonces la virtud del sacrificio, pues se acostumbraron a recibirlo todo sin hacer tan siquiera algún esfuerzo. Así que por donde se le mire, darles todo a nuestros hijos es dañarlos de una forma incalculable y a veces hasta irreversible. Es más, si analizamos, Dios no nos da todo lo que nosotros deseamos o todo lo que le pidamos. Y Él podría hacerlo porque Él es el Todopoderoso. Así es. Pero ¿por qué no lo hace? Él no lo hace porque nos ama, porque quiere formar en nosotros su carácter, porque Él sabe muy bien que hay cosas más valiosas que la felicidad efímera de tener algo. Es más valioso aprender a esperar, es más valioso el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo. Dios, que nos ama tanto, no nos da todo, porque si lo hiciera, jamás nos pareceríamos a Él. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido, si es conforme a su voluntad. Pero yo le puedo pedir 1000 cosas al Señor, y si solo 500 son su voluntad, solo 500 me va a responder, en las otras me va a decir, no, no te lo doy. Sencillamente así trabaja Dios con nosotros. Pastor, además de no darles a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden y todo lo que ellos desean, ¿de qué otra forma podemos enseñar como padres a los hijos el contentamiento? Vea, poniendo en práctica el 10º mandamiento que dice no codiciar. Entonces nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a no codiciar, y eso se enseña pues nosotros no codiciando. Éxodo 20:17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Vea, es la falta de contentamiento la que nos lleva a las garras de la codicia. Una persona que está contenta con lo que tiene, sea mucho o sea poco, pues jamás andará codiciando lo que otros tienen. Pero aquella persona que a toda hora está insatisfecha, pues vive codiciando y renegando por lo que otros poseen.
Codician la casa, codician el carro, la moto, la iglesia, los dones, el marido, la mujer que tienen otros. Y esto se lo transmitimos entonces a nuestros hijos. Por ejemplo, aquellos padres que le aconsejan a sus hijos que escojan una carrera profesional que les dé plata, ¿cierto? Esto, digamos que no va a generar en nuestros hijos personas con contentamiento, sino personas ambiciosas. Además, es muy rara, casi que no existe una carrera profesional que dé plata, ¿cierto? Así es. Y muchos pueden estudiar lo mismo y a todos les va bien, a otros no, ¿no? A uno les irá bien y a otros no tanto. Si la falta de contentamiento es tan dañina como muestra la Biblia, pastor, ¿qué efectos nocivos trae a la vida de quien la padece? Vea, la Biblia, pero también la misma lógica, muestran las consecuencias negativas de quien padece de falta de contentamiento. Una de ellas es la fatiga. Vean, en nuestro afán de obtener más y más, nunca en la historia pues habíamos sido tan afanosos en tener las cosas y tenerlas tan rápido. Vea, nos sobretrabajamos, nos sobreesforzamos y hasta tomamos segundos empleos. Inclusive antes nunca se había visto que todos los miembros de una familia trabajaran. Ahora todos tienen que trabajar, ¿cierto? Hasta los niños tienen que trabajar. Bueno, y no es que esté mal trabajar, pero muchas madres teniendo la capacidad de quedarse en casa para cuidar, para orientar a sus hijos, movidas por la codicia de tener sus propias cosas, terminan sacrificando a sus familias. Hoy estamos en la carrera por el materialismo y todos están muy fatigados y están muy cansados. Proverbios 23:4 dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esa es una consecuencia, la fatiga, ¿no?, de la falta de contentamiento. Otra consecuencia, pues las deudas, porque la falta de contentamiento destruye los presupuestos. Creemos que el problema es que no ganamos lo suficiente. No es que no ganemos lo suficiente. Lo que sucede es que queremos demasiado. Muchas cosas que creemos son necesidades son solamente codicias. El colombiano promedio actúa de esa manera. Además, pastor, de la fatiga, además de la fatiga o mejor el materialismo y las deudas, ¿qué otro efecto nocivo trae la falta de contentamiento? La preocupación. Vea, cuando nos enfocamos en las cosas, siempre nos preocupamos. Cuanto más tengamos, pues más tendremos de qué preocuparnos. Vienen a nuestra mente pensamientos como: ¿cómo proteger esto? ¿Cómo lo voy a ahorrar? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Cómo lo voy a asegurar? ¿Cómo haré para no perderlo? Cuanto usted más tenga, pues más tendrá de qué preocuparse. Entonces, vea, mis estimados, nosotros debemos ser cuidadosos para no caer en este jueguito de la ambición. Otra consecuencia de la falta de contentamiento, Beatriz, es el conflicto. Inevitablemente el conflicto llega cuando siempre queremos más. Los estudios afirman que la causa número 1 de los divorcios está en la tensión financiera. Bueno, está entre el primero y segundo. Hay peleas a causa del dinero o de las posesiones. Cuando yo quiero lo que el otro quiere, pues siempre habrá un conflicto por ello. Por eso es que Dios nos dice: no codicies lo ajeno, no codicies nada de tu prójimo. Y una última consecuencia de la falta de contentamiento es la insatisfacción. Vivimos vidas insatisfechas. Dice Eclesiastés 5:10: quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Vea, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es lo siguiente: es necio creer que las riquezas traen felicidad. Las cosas traen felicidad por un momentico y ya otra vez estamos insatisfechos. Pastor, para concluir los acostumbrados 10 consejos. Bueno, consejo número 1, ore por sus hijos para que el Señor limpie sus corazones de la ambición. 2, enséñale a sus hijos que el contentamiento no se basa en los bienes de este mundo, el contentamiento está en Cristo. 3, tenga su mirada puesta en Dios y no en este mundo. 4, hable a sus hijos que la avaricia los aparta de cumplir sus deberes con Dios y con el prójimo. 5, modele a sus hijos gozo y alegría independientemente de las circunstancias. 6, sea generoso en buenas obras, eso guardará su corazón y el de sus hijos los guardará de la avaricia. 7, tenga una actitud feliz ante las circunstancias de la vida, no se queje. 8, permita que la gratitud forme parte de su diario vivir, viva alabando y adorando a Dios. 9, recuerde que los bienes materiales no llenan, no satisfacen.
Y 10, confíe en que Dios tiene el control de nuestras vidas y Él sabe lo que realmente necesitamos. Apreciado oyente, la próxima semana continuamos con esta franja familiar acostumbrada de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana aquí en el dial AM de Radio Primavera. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que tengan un día muy